Bueno, entonces sí, vamos a ver lo que el Señor trae para nosotros. Me gusta también este momento porque, como siempre os digo, le hemos hablado todo al Señor, le hemos adorado, le hemos dicho, muchos seguramente entre la adoración le han contado cómo está su corazón y cuál es su preocupación. Y ahora vamos a escuchar qué tiene Dios para decirnos. Porque como os he dicho, Dios siempre está pensando en bien para nosotros, en ayudarnos. En este mismo momento, su único interés es que le atiendas, que tomes el consejo y que vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese es su único interés. Y yo no sé por qué a veces los seres humanos, incluso los cristianos, creemos que Dios es malo. Nos empiezan a acontecer cosas que no entendemos y enseguida pensamos, es que Dios es malo, y aunque nadie lo va a decir así, en el interior sí que pensamos, Dios se olvidó de mí, Dios se olvidó de la situación, algo está pasando, es como si hubiera perdido el control. Y la Biblia no habla nada de eso. Mira, Dios dice que Él es fiel por encima de nuestras infidelidades. Es decir, que cuando tú eres infiel, Dios sigue siendo fiel para ti. La Biblia dice que se entregó a su Hijo Jesucristo, el Padre entregó al Hijo y el Hijo voluntariamente se entregó a morir por ti, porque es bueno. Ni siquiera estaba en tu pensamiento, la iniciativa la tuvo Él. No fue ni siquiera que se lo pediste. Él como iniciativa tuvo salvarte. Una vez de salvarnos, nos colocó al Espíritu Santo con nosotros para ser el ayudador. ¿Para qué? Para que las cosas nos vayan bien. La Biblia dice que en sus pensamientos, Él está pensando para ti en paz y no en mal, para darte el fin que deseas. Entonces Dios es bueno. Dice que Él es nuestro pastor, que te pastoreará. Te llevará a delicados pastos, te hará descansar. Dice además que nada te faltará, porque Dios es bueno. Y añadiendo a todo esto, ahí en Isaías 63 dice que el Espíritu de Jehová pastoreó a Israel para hacerse nombre glorioso. Entonces, aún detrás de todo esto, hay algo más. Es que Él anhela que a ti te vaya bien, porque a través de que a ti te va bien es que Él va a poder hacerse un nombre glorioso. El nombre del Señor va a ser glorificado, no cuando tú andas en destrucción, en ruinas, cuando andas mal, sino cuando andas bien, cuando andas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahí es que dice, yo me voy a poder glorificar. Entonces tenemos que quitar de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, cualquier tipo de pensar erróneo que nos hace creer que Dios es malo, o que Dios me olvidó o me abandonó, o a aquel le hace el bien y a mí me hace el mal. Cuando te vengan esos pensamientos, deséchalos. Mi Padre está interesado en que a mí las cosas me vayan bien, porque si me van bien, Él va a ser glorificado. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que su plan glorioso fue desde el Edén. Pero siempre que Dios quiere llevar adelante su plan, siempre encuentra un freno, encuentra un obstáculo, encuentra una barrera. Y desde el Génesis hasta el día de hoy, Dios siempre ha estado encontrando obstáculos en la humanidad que abortan, frenan, paralizan el plan de Dios. ¿Qué es cuál? El de bendecirnos. Ese es su plan, pero nosotros los seres humanos una y otra vez, siempre estamos como que refrenando. Ahí mismo en Isaías, en el texto de que te hablaba de que el Señor dice que era el pastor de Israel, en ese mismo texto dice que el Espíritu Santo era el que los guiaba. ¿A dónde los quería llevar? A la bendición que el Padre había preparado. Y dice que los guiaba y los protegía. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuenta el texto que ellos una y otra vez eran rebeldes. Y se levantaban contra Dios. Y se levantaban contra el liderazgo. Una y otra vez. ¿Qué sucedió? Que el Espíritu Santo dice que se enojó. Se enfadó. Pero se enfadó tanto que dice que se les volvió enemigos. Ahora el Espíritu de Dios ya no los defendía, ahora el Espíritu de Dios se había vuelto su enemigo. Entonces el problema no está en Dios. El problema nunca está en Dios, el problema estaba en ellos y el problema está en nosotros. El problema siempre para no ser bendecidos está en nosotros. ¿Os recordáis que os dije que el Señor en estos días
en una de mis oraciones apasionadas, diciéndole, Padre, el pueblo está con mucha necesidad. El Señor me dijo, no me culpes. En otras palabras, pero Él me dijo, no me eches la culpa de lo que está sucediendo en el pueblo. No me eches la culpa de lo que está sucediendo a nivel mundial en la iglesia. No me eches la culpa. Y me dio la palabra que me dijo, porque mi mano no se ha acortado. Él me estaba diciendo, yo tengo el mismo poder, Ana, que lo tenía ayer, lo tengo hoy y lo tendré mañana. Mi oído no se ha hecho sordo. Yo sigo escuchando el clamor de mi pueblo, sigo escuchando. Pero en ese texto nos decía que esos israelitas, como eran rebeldes, lo que había sucedido era que se había hecho una división entre ellos y Dios. Entonces Dios les había volteado el rostro. Y aunque ellos clamaban y seguramente estos israelitas les iban las cosas mal y le decían a Dios, Dios, ¿dónde estás? No nos estás escuchando. ¿Y dónde está el Dios que nos abrió el mar? Ellos habían visto milagros tremendos. Entonces ellos le dirían a Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está tu poder que estamos pasando calamidades y parece que no respondes? Entonces Dios les pone freno y le dice, cuidado, que mi mano no se ha cortado. Cuidado, que yo sigo siendo el mismo Dios que os abrí el mar. Y sigo escuchando el clamor igual que allí, lo sigo escuchando aquí. Pero les pone freno y le dice, todo lo que os está aconteciendo es por vosotros, no por mí. Vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y yo. Y he tenido que voltear mi rostro para no ver lo que estáis haciendo. ¿Y qué sucede? Que Dios me traía este texto porque parece que las cosas no han cambiado en nada. El pecado en este siglo hace que no alcancemos nada. Porque nosotros muchas veces, aun teniendo el sacrificio de Cristo, que esos israelitas no lo tenían, y nosotros ya teniendo el sacrificio de Cristo, donde Jesús dijo, consumado es, te he entregado por mi llaga la sanidad, te he entregado la rotura de la ruina, te he entregado la salvación, te he entregado la sanidad, la provisión, todo te lo he entregado, consumado es, y todavía andamos diciéndole a Dios, es que parece que eres malo, es que parece que no me escuchas, es que ¿dónde está tu poder para este asunto? Y Dios vuelve a decirnos, te quiero recordar que no es por mi causa y no es por la causa de Satanás. Nos dijo para este año, la batalla no es contra el infierno está vencido en Jesús, la batalla es contra nuestro interior, ¿verdad? Y el Señor nos estaba hablando de todo esto, pero en el Nuevo Testamento Dios me añadió algo muy interesante para que veáis cómo el Señor está tan interesado en que las cosas nos vayan bien, que Él no se esconde. Él me sacó a la luz algo, una enseñanza que me dio hace muchos años que yo ya no la recordaba y era a raíz de todo esto. Que no solamente en el Nuevo Testamento, te voy a leer ahora un texto donde Dios me habló diciéndome, no solamente las rebeliones que tenéis contra mí, los pecados que cometéis contra mí, no solamente eso detiene o seca o paraliza la bendición. Hay algo más en los seres humanos, hay algo más en mis hijos que hace que no alcancen nada. ¿Y sabes qué es? La doble alma. Tú sabes que tú puedes tener una doble alma. Tú tienes un alma que no se tiene que fragmentar y esto lo sabemos de las liberaciones, ¿verdad? Los golpes fuertes, las traiciones, los abusos. Hay muchas cosas que pueden fragmentar el alma y llevar un pedazo de tu alma a regiones de cautividad. Pero hay otra cosa que es la doble alma, que nadie te la fragmentó, pero tú la particionaste en dos. Quiero leerte Santiago 1, los versículos del 5 al 8 que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Fíjate, el Señor te está diciendo, es que yo estoy para darte. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. El Señor no te va a reprochar nada, Él quiere que le pidas, pedid y se os dará. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La Nueva Versión Internacional dice que el hombre de doble ánimo es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La palabra griega traducida como doble ánimo es dipsuchos.
viene de la mente. Dice, dos pensamientos, doble mente, doble alma. Literalmente la palabra griega significa dos almas. Entonces Santiago aquí nos estaba hablando de un hombre dividido en dos mentes, dos pensamientos o dos almas. Y el diccionario Strong nos añade un poquito más. Sabéis que en el griego, ¿verdad?, una palabra puede decir muchas cosas, no es como nuestro lenguaje español. El diccionario Strong nos añade indeciso, irresoluto de lealtad dividida. Es decir, está hablando de una persona que tiene una lealtad dividida, tiene dos almas. Entonces su lealtad está dividida. Hoy puede abrazar los principios de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios y lo abraza, lo cree, lo ama, y al instante sale por esa puerta y suelta, algo le hace dudar y suelta lo que abrazó de Dios, suelta el principio de Dios y comienza a abrazar cualquier otra verdad que siente que es la verdad. ¿Por qué? Porque tiene doble alma, tiene dos almas y su lealtad está dividida. Dos almas, dos mentes, dos pensamientos. Esto hace que espiritualmente sean personas indecisas, vacilantes, decía el diccionario Strong. Personas que al ser indecisas y vacilantes también se hacen inconstantes. ¿Qué sucede? Que tú nunca puedes contar con una persona así. Tú no puedes contar para ningún proyecto, para ninguna meta, ni a nivel iglesia, ni a nivel personal, ni a nivel de amistad. Tú no puedes contar con una persona que hoy abraza lo que dices y abraza a tu persona y mañana te suelta y te critica y abraza lo que dice otra persona. Pero es que ya no solamente eres tú. Dios no puede contar con una persona que hoy está aquí y mañana está allí y hoy abraza espiritualmente lo que Dios dice y mañana lo suelta porque duda y abraza la palabra que Satanás le dice. Porque es gente espiritualmente medio comprometida. No hay un compromiso. Hoy es y mañana no es. Porque hoy abraza la verdad de Jesús, pero mañana algo no le gustó de lo que se dijo y suelta esa verdad y tiene su propia verdad y abraza la verdad que tiene. Y esto parece que es parte de nuestra naturaleza caída que todos nosotros deberíamos de hacer morir. ¿Sabes por qué? Porque esto va mucho más allá de que una congregación pueda contar contigo o Dios pueda contar contigo y uno dice, bueno, Dios me ama y ya me da igual que cuente o no conmigo para algún plan. No, es que la Biblia dice que las personas así de lealtad dividida, de doble ánimo, de dos mentes y dos pensamientos, dice, no se piensen que van a recibir cosa alguna del Señor. No vas a recibir ningún tipo de bendición. Mira, esto viene de tan atrás que ya vemos a Josué, un líder tremendo, ya lo vemos confrontando a ese pueblo diciéndoles, mira, yo no sé vosotros a quién vais a servir. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba indeciso, no sabían a quién servir. Entonces él los tiene que confrontar y decir, no sé a quién vais a servir, que os quede claro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tenemos después un Elías, un profeta que enfrenta 450 profetas falsos de Baal y lo encontramos en la misma situación, confrontando al pueblo. Lo encontramos ahí frente a un pueblo que no sabían a quién servir. Dice ahí en 1 Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La palabra dice doblemente, en dos mentes. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabes por qué no respondieron palabra? Porque es ese tipo de personas que cuando las confrontas, su verdad cae y ya no saben qué responder. Quedan calladas, porque esa doble mente, la verdad de Jesús la puede traspasar. La palabra de Dios, como este profeta ahí delante de todos ellos, desafiándolos. Tenéis que saber a quién vais a servir. No podéis tener una lealtad dividida, no podéis estar indecisos entre dos pensamientos. Eso estaba hablando al pueblo de Dios. Les digo, ¿creéis que Baal es Dios? Pues adelante, ir detrás de Baal.
Está bien ir detrás de todas las cosas del mundo, de las cosas de Baal, de los Baales, pero si creéis que Dios, que Jehová es Dios, pues entonces ir detrás de Jehová, pero no podéis andar en dos pensamientos. ¿Y qué sucede? Que estamos en el siglo XXI y seguimos en más de lo mismo, no aprendemos. El domingo mismo os hablaba de estas personas de las que Dios me había hablado, que estaban en las congregaciones, metidas, muchas etiquetadas como cristianas, como hijas, como hijos, como cristianos, etiquetadas así, porque en realidad Dios me hablaba y me decía, tienen un pie en el mundo y creen que pueden tener otro pie en Cristo. Son personas que un día entregaron su corazón a Jesús y le dijeron o le prometieron lealtad. Yo voy a ser leal a ti. Yo te voy a servir, te voy a amar. Gracias por haber entregado tu vida por mí. Me reconozco pecador. Pero ¿qué pasó? Que en el transcurso del tiempo esa lealtad se dividió. Y ahora quieren ser leales a Dios porque quieren los beneficios de Dios, pero también quieren ser leales a las cosas que el mundo un día les ofreció. Y no han olvidado, como los israelitas, los ajos y los pepinos que comían en Egipto. Entonces quieren tener lealtad para el mundo y para ciertos beneficios, entre comillas, porque en el mundo no hay nada bueno. Y quieren tener también lealtad para Dios. Y esto no puede ser. Personas con una lealtad dividida. Un día aman a Dios y otro día sirven al diablo. La Biblia es muy clara, dice que no podemos servir a dos señores, que a los tibios los vomitará de la boca. Entonces tenemos que decidir si queremos servir a Dios o servir al mundo. Y fijaros la bondad del Señor, que Él podría decir, mira, se acabó con toda esta gente, yo los voy a acabar y ahora no van a recibir nada. Y cuando estén secos y ahí muriendo, entonces se acordarán. Y Dios no es así. Mirar si es bueno, que nos trae el anuncio nada más comenzar el año, diciéndonos, os quiero bendecir, pero para poder hacerlo tenéis que decidir a quién vais a servir. Porque la misma palabra condena que si andáis con dos pensamientos, con dos mentes, con dos almas, vuestra lealtad está dividida y yo entonces no puedo bendecir. Dime, ¿no es Dios bueno? Dios es bueno. Por eso muchos de nosotros no hemos alcanzado nada. Es nuestra inconstancia lo que hace que no recibamos nada, porque somos nosotros. ¿Sabes? Muchas personas, he oído a muchos pastores decir que se quejan de que es que Dios no me coloca en ningún sitio, Dios no me da una oportunidad para tener un liderazgo, para tener un puesto. El corazón anda detrás del puesto. ¿Y sabéis por qué Dios no los coloca en ningún sitio? Porque Dios sabe que su lealtad está dividida, que tienen una doble mente, un doble pensamiento, una doble alma. Y hoy van a abrazar el liderazgo y mañana lo van a soltar y van a estar aborreciendo lo que Dios les dio. Entonces, en verdad, por sus frutos los conoceréis. Cuando veas que alguien no alcanza nada, no le hagas culpable a Dios. Porque la Biblia dice, lealtad dividida, doble alma, doble pensamiento y doble mente, no crean tales personas que alcanzarán algo de parte del Señor. No lo harán. Tenemos que ser íntegros y de una sola pieza. Tú no puedes agarrar hoy la palabra de Dios y decir, es verdad, esto que está hablando es que está cayendo en mi corazón, es la verdad. Yo he andado así vacilante y abrazar esta palabra y mañana escuchar la sociedad, escuchar lo que te dice el hermano carnal, escuchar lo que te habla el perdido y decir, bueno, tienes razón, pues no soy yo el que anda mal. Y le vuelves a echar la culpa a Dios, a los pastores, a la iglesia. Tú no puedes abrazar hoy una promesa y decir, yo sé que Dios me va a cumplir, y mañana entrar en dudas y decir, pues ya no sé si Dios me cumplirá. Porque todas estas cosas hacen que nuestra alma se divida y entremos en lealtad dividida. Hoy agarras el consejo de Dios, pero mañana tus sentimientos te dicen que tal vez no es así como te han aconsejado y sueltas el consejo y vas detrás de los caminos que te dijeron lo que querías oír. Entonces, no solamente el alma se divide, sino que los cielos se cierran, porque no piensen estas personas inconstantes y de doble ánimo que recibirán cosa alguna del Señor.
Y atentos a esto. El pasaje dice que recibirán cosa alguna del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas me dicen, pues fíjate los impíos o fíjate los hermanos que andan mal y parece que están mejor que yo. Sí, te voy a dar la razón, pues yo he contado muchas veces mi testimonio y andando mal he ganado mucho dinero y el pastor con el tráfico de drogas ha ganado mucho dinero y las personas que andan en la prostitución ganan mucho dinero. Y no solamente hace falta drogas o prostitución para ganar dinero, dinero en negro y te pagan mucho dinero. Yo no tenía contrato y ganaba el doble o el triple. Las cosas mal hechas te pueden dar lo que tú consideras bendición. Pero la Biblia dice que la bendición de Dios es aquella que no añade tristeza. Porque toda la supuesta bendición que el diablo me quiso dar, toda ella traía una letra tan pequeña que no la pude leer. Solamente me enteré de la letra pequeña cuando la tuve que pagar. Y así son los contratos con el infierno. Por eso dice el Salmo, no estés mirando al que parece que florece. Porque a lo mejor tú dices, es que se fue a la tumba forrado de dinero. Y en eso te estás fijando. Se fue al infierno y aquí dejó todo su dinero. La letra pequeña tal vez le decía, bueno, de aquí a morir yo te voy a sobreabundar. Pero el pago va a ser tu alma. ¿Tú quieres eso para ti? No, ¿verdad? Entonces yo en este pasaje estoy hablando de aquello que recibes de parte de Dios. Entonces no puedes estar mirando si el hermano que anda en la carne y anda mal está mejor que tú, porque a lo mejor a Satanás lo que le interesa es ganarse su alma mientras está en la tierra para tenerlo por la eternidad. Y tal vez le interesa darle y darle y darle. Mira, cuando el pastor y yo salimos de la noche y de todo lo que andábamos, ¿qué sucedió? 2 años de sequía total, donde el diablo todos los días de mi existencia me decía, viste por servir a tu Dios, viste por servir a tu Dios. Pero yo sabía que eran consecuencias de haberle servido a Él. La letra pequeña que por donde me dio me quitó. Yo llegué a mi tierra con una mano adelante y una atrás, que no tenía ni siquiera para un botellín de agua que tuve que pedir el dinero. En realidad lo pedí para una cerveza, pero para ser honesta y que quede bien el testimonio. Pero en realidad, cuando el enemigo le quieres dar la espalda, te va a decir así, pues ahora me pagas la letra pequeña. Y aunque no le des la espalda, un día le place torturarte y hacerte pagar la letra pequeña y lo vas a pagar bien caro. Entonces, de verdad, vete detrás de aquello que Dios tiene destinado para ti. ¿Quieres saber si tú eres alguien de doble ánimo? Alguien de doble ánimo es esa persona que tiene en su interior viviendo 2 pensamientos y son tan contrarios que muchas veces te perturban. Hay personas que han terminado, yo digo siempre, como tocadas de la cabeza, porque esos 2 pensamientos son contrarios y pelean entre ellos, en tanto que uno te dice, sigue a Dios, es la verdad, lo que dice la Biblia es la verdad. El otro pensamiento se levanta para pelear contra ese y decirte, no, como sigas esa ordenanza, como sigas eso que ahí está escrito, te va a ir mal, mira lo que te va a venir. O el otro te dice, no, síguele y obedécele a Dios. Pero hay otro pensamiento que le pelea y dice, tampoco es para tanto si no le obedeces. Tampoco, mira, esa desobediencia y te muestra la palabra de Dios distorsionada. ¿Para qué? Para que tú hagas lo que el diablo quiere que hagas. ¿Qué le dijo a Jesús? Escrito está. ¿Qué le hacía? Le traía la palabra con distorsión. Y eso es lo que te hará ese pensamiento. No te dejará ser íntegro. Generalmente esos pensamientos chocan con la palabra de Dios, con las enseñanzas de tus pastores, de tus líderes, con todo lo que tiene que ver con reino. Ese pensamiento choca. Y cuando tú le abres la puerta, ¿sabes qué pasa? Que tú te crees que estás en la verdad absoluta y todos los demás que andan bien están equivocados. Eso suele pasar. Pensamientos que alteran incluso el curso normal de nuestro cerebro porque empiezan a bloquearnos. Un pensamiento te dice persevera en los caminos de Dios y el otro te dice no, hay placeres en el mundo que te estás perdiendo. Y muchas veces ni te van a hablar tan directo, pero te van a arrastrar a hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque hay una guerra interior. Hay 2 pensamientos encontrados que te están arrastrando para dividir tu lealtad. Solo una persona de una pieza con una lealtad
íntegra a Dios, es una persona que va a poder salir adelante de todo esto. Si ellos consiguen dividirte, vas a estar direccionado, arrastrado en dos direcciones contrarias. Y finalmente vas a enloquecer. ¿Qué sucede? Que entonces no podemos recibir cosa alguna del Señor porque, como te he dicho, esta palabra está sentenciada. Entonces alguien dice, bueno, pues yo ando así, pero estoy recibiendo. Sí, puede ser que estés recibiendo el maná. Estás en un desierto y estás recibiendo el maná. Pero es que Dios no te creó para estar en el desierto recibiendo maná. Te creó para atravesar el desierto y llegar a tu Canaán. Pero con una lealtad dividida no se puede llegar. Por eso el Señor está tan interesado en mostrarse, en revelarte, en hablarte, en decirte, viste que no trajo ni siquiera una palabra de condenación. Trajo una palabra de decirte, levántate, determina hoy. Si hoy te dijera Dios, ¿hasta cuándo? Como le dijo a aquellos israelitas, ¿hasta cuándo vais a estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Tú le tendrías que decir automáticamente, hasta hoy, hasta ahora mismo, Señor, porque yo y mi casa serviremos a Jehová y yo voy a alcanzar todo aquello que tú tienes planeado para mí. Entonces, ¿por dónde empiezo? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque el Señor no solamente nos trae el señalar lo que está mal, Él es bueno y siempre nos señala juntamente con el mal la salida por donde tienes que caminar para hacerte con la bendición. Y esta salida la tenemos en Santiago 4:8 que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, los de lealtad dividida, los de dos mentes, dos almas, dos pensamientos, dice, purificad vuestros corazones. Lo primero que habla es a aquellos pecadores. ¿Por qué? Porque sabe Dios que el pecado es la primera piedra de destrucción que Satanás va a colocar en tu camino. Tú vas a pecar, vas a caer en sus garras y vas a olvidarte de la bendición porque de cierto no te vendrá. Entonces lo que les dice es, vosotros primero los pecadores, recordamos que a causa de eso Dios ocultó su rostro. A ellos les dice, dejad las obras de pecado, deja esa vida pecaminosa, dice, limpia las manos. Estás haciendo obras de maldad, limpia tus manos, haz las cosas bien. Pero luego habla a los de doble alma, a los de doble pensamiento y les dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabes lo que les estaba diciendo? ¿Sabes cómo viene una purificación? Mira, tienes que dejar de estar hoy arriba y mañana abajo, hoy en fe y mañana en incredulidad, hoy en confianza y mañana en desconfianza, hoy en pacto y diciéndole al Señor, yo voy a por todas y mañana en inconstancia. Tú no puedes ser un cristiano constante hoy e inconstante mañana. Un cristiano que obedece al Señor hoy y le desobedece mañana. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor a estas personas. ¿Hasta cuándo? ¿Pero hasta cuándo? Porque te diseñé para bendecirte y para que a través de esa bendición mi nombre se haga glorioso. Entonces, ¿hasta cuándo no me vas a permitir? ¿Hasta cuándo me vas a poner freno? ¿Hasta cuándo vas a tener una lealtad dividida? Y escucha algo, cuando Dios nos pide algo es porque podemos hacerlo. Mira, la lealtad no tiene que ver con emociones ni con un estado de ánimo, que uno dice, ay, pero es que, ¿y cómo salgo yo, pastora? Me ha venido esta tristeza, ¿y cómo hago yo para no estar triste con la noticia que me ha dado? No, la lealtad no tiene que ver con nada de eso. La lealtad ni es un estado de ánimo, ni es una emoción, es un principio del reino de Dios. Un principio. Y Jesucristo llevó esta lealtad hasta el final. Mira, primero fue leal al Padre, a pesar de todo lo que atravesó en el Getsemaní, tal vez el momento más duro. Y cuando después dijo, Padre, me has abandonado. En un momento hasta pensó que el Padre le había abandonado y él no abandonó la lealtad. Y después cuando sus discípulos le traicionaron, Judas lo traicionó abiertamente, robaba de la bolsa, él sabía que lo iba a traicionar y finalmente lo traicionó. Y después los otros lo abandonaron en el momento de mayor dolor. Pero él seguía siendo leal a esos discípulos, su lealtad no cambió. ¿Sabes que él también fue leal a ti cuando se entregó a la muerte hasta morir y resucitar por ti? Fue leal sabiendo que muchos de nosotros lo íbamos a rechazar, lo íbamos a despreciar. Y aún así,
Él fue leal. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando Él te demanda algo es porque lo puedes hacer. Y lo que Él te está diciendo es, si yo lo llevé hasta el final, yo quiero una iglesia leal. No quiero una iglesia con una lealtad dividida. Lo puedes hacer y espero tu lealtad. Entonces te está pidiendo que cuando te traicionan, aún en la congregación, a Él le traicionaron sus más cercanos. Cuando te traicionan, que tú sigas siendo leal a Dios. ¿Qué tiene que ver el Señor con las traiciones y las infidelidades de los hermanos? ¿Qué tiene que ver Dios? Cuando tú piensas es que el Padre, creo, me abandonó. En esos momentos en los que estés en tu propio Getsemaní, Dios espera de ti que tú sigas siendo leal a Dios, porque Dios dice, no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré hasta el fin. Cuando pases todo tipo de calamidades como las pasó Jesús, cuando las personas te desprecien y aquellos que tenían que amarte te están rechazando, te están murmurando y te están criticando, ¿qué tiene que ver Dios con todo lo que hacen contra mí? Que tú me escarnezcas en mesa de escarnecedores no va a hacer que mi lealtad a Dios cambie. No va a hacer. Porque tú te las tendrás que ver con Dios, pero yo también me las tendré que ver con Dios. Entonces, por tu pecado no voy a pecar yo. Pero no lo hemos entendido y el pueblo piensa que entre ellos hay una trifulca y ahora me voy, y ahora vengo, y ahora salgo, y ahora entro. Lealtad dividida. Ni te quiero yo, ni te quiere Dios. En el sentido de no podemos contar contigo. No podemos, porque hoy me vas a decir sí y amén, y mañana me vas a decir creo que no es. Entonces el Señor quiere un ejército con el que pueda contar para la mayor de las batallas, y es la batalla contra el mal. Y si tú ya llevas el mal contigo dentro, dime qué vas a enfrentar. Batalla número 1 para este año, pelea para adentro. Cuando llegó la pandemia y todo lo que llegó, Dios nos dijo, examínate. ¿Recordamos? Examínate. Y cuando ya hemos visto toda la basura y todo lo que había en nuestros corazones, ¿ahora qué nos dice? Pelea para adentro. Pelea. Alcanzando esa lealtad que no esté dividida, alcanzando esas manos limpias en tus obras, alcanzando ese corazón que no tiene juicio, que es un corazón perdonador, que es un corazón que ama, que adora al del trono y ama, adora al que está sentado en el trono y ama al que está sentado a su lado. A ese Dios, como os decía en la adoración. Me encantó esa frase. La clave de todo esto para lograr algo tan grande, una victoria tan grande, la tenemos ahí en ese versículo, cuando dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El versículo comienza así. Antes de darte toda la instrucción de limpia tus manos, purifica el corazón, antes de todo, Dios se ocupa de colocarte la verdadera o el verdadero secreto de tu victoria. Acércate a Dios para que Él se acerque a ti. ¿Cuántos recuerdan el ejemplo de Ibai en la bañera? Cuando yo decía que Dios decía, santifícate. Yo soy tu Dios que te santifico. Entonces, ¿en qué quedamos, Señor? O me santifico o me santificas, ¿verdad? Y entonces el Señor me dio una visión de mi niño bien pequeñito y él se quitaba la ropita, se metía a la bañera y yo venía a hacer lo que él no podía hacer. Y así Dios me mostró, hay una parte que vas a tener que hacer tú para que entre a hacerla luego yo. Y así es lo que nos habla. Acércate a Dios. Porque si no estás cerca de Dios, tú ni vas a poder purificar tus manos, ni tu corazón, ni limpiarlas, ni hacer nada. Porque vas a estar atrapado por todo tipo de influencia, de venganza, de conspiración, de chisme, de contienda, del mundo. Entonces lo primero, no intentes limpiarte en la basura. Acércate a Dios. Colócate en esa posición de aquí vengo, Señor, con mi lealtad dividida y con toda la basura que he encontrado en mi corazón. Y entonces Dios promete, me voy a acercar a ti. Porque es una pena ver a tantos y tantos y tantos cristianos que torcieron su destino, otros que perdieron el destino por esta lealtad dividida, por este hoy sí, mañana no.
Hoy entiendo perfectamente qué tengo que hacer por aquí, pero mañana ya cambié de dirección. Tantos cristianos que abrazan lo que sienten, que abrazan bajo la presión de grupo, abrazan lo que la sociedad dice. En estos últimos tiempos hemos visto mucho de esto. Dios me habló y sé lo que tengo que hacer, pero luego ahí afuera hay un lobo que se quiere comer las ovejas y usa la presión de grupo y usa los familiares y usa las reuniones familiares y las reuniones con amigos y usa todo aquello que puede, que tiene a tu alrededor para hacerte mover de posición. Y cuando tu lealtad está dividida, es fácil que hoy digas amar a Dios y mañana lo traiciones con una decisión que no es de reino. Es fácil que digas, no, yo voy a hacer lo que Dios dice y mañana estás arrastrado por lo que la sociedad dice. Porque tu doble mente hace que haya una guerra en tu interior tan grande que te está arrastrando para dos caminos diferentes. Hermanos que dejaron ir la bendición que había detrás de la única palabra que Dios les dio y les dijo, es por aquí. Y ellos abrazaron esa palabra, pero salieron de la presencia de Dios. Entró la duda, la soltaron y perdieron la bendición. Voy a pedir los adoradores me ayuden. No sé cuántos de verdad pueden decir genuinamente, yo no quiero ser así. Yo le decía al Señor, mira Señor, yo no sé lo que tú tienes planeado para mí, pero yo solo quiero cumplir el sueño de tu corazón. Aunque yo crea que es un sueño pequeño, como te decía antes en la adoración, aunque el sueño del corazón de Dios para el día de hoy sea que te dé una palabra, un abrazo, un versículo, una palabrita de ánimo y eso sea todo el sueño, pues prefiero cumplir lo que Dios quiere que cumpla a las grandezas de mi corazón y dejar a Dios a un lado. Que mi lealtad sea para Él. Yo no sé entonces si tú tienes ese pensamiento de decir, yo quiero perseverar en la verdad de Dios. Quiero hablar lo que su palabra habla, quiero hacer lo que Él hace, lo que Él dice. Si es así, yo te voy a pedir que vengas aquí al altar, que vengas a decirle al Señor, vengo a purificar mi corazón. Vengo a purificar mis pensamientos, vengo a limpiar mis manos, vengo a hacer todo lo que tú quieres que yo haga, porque yo no quiero una lealtad dividida, quiero una lealtad para Dios. Quiero unos sentimientos centrados en Dios. Y comienza a decirle, perdóname, perdóname, Señor. Perdóname, quiero ser leal a ti, a tu palabra. Perdóname las veces que me he desviado detrás de lo que decían, de lo que otro decía, de lo que otro hacía. Y he visto que todos lo hacen y he creído que lo tengo que hacer. Y he cambiado mi lealtad a ti por lo que el mundo dice. Perdóname, cada uno sabe en qué momento de su vida ha cambiado de dirección, ha perdido esa lealtad. Cada uno sabe, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios llegó a este lugar para hablarte a ti de manera personal. Para hablarte a ti que estás escuchándome ahí en las redes sociales. No importa cuándo escuches este mensaje, siempre digo, para Dios no hay distancias, no hay límites, no hay tiempo. En el Kairos de Dios está llegando este mensaje para ti hoy, porque es lo que tienes que escuchar. Dile al Señor, no quiero más una lealtad dividida, no quiero más hacer lo que siento, lo que dicen en la sociedad, lo que dice mi familiar, lo que dice mi tradición. Por tantos años se hizo así, en mi familia siempre lo hacen así. Mira a ver si Dios lo hace de la misma manera, porque Dios es tu primera familia. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Entonces dile, quiero limpiar mis manos, quiero purificar mi corazón y quiero vivir por ti y para ti. Y ahora déjame orar por ti. Padre, yo te doy gracias por todas estas vidas, Señor. Que el Santo Espíritu trajo hasta este lugar para hablarles de manera personal. Te está hablando a ti, sea que estés en las redes sociales o sea que estés aquí. Te está hablando a ti. Yo quiero que tu lealtad sea para mí. ¿Cuántos van a contestarle al Señor? Mi lealtad no se va a volver a dividir. Va a ser única y exclusivamente para ti. Sobre estos hay gran recompensa, porque la lealtad trae gran recompensa. ¿Sabes cuál? La de alcanzar todo aquello que Dios diseñó para ti. Lo alcanzarás, porque así como dice, aquellos inconstantes de doble ánimo, de doble alma, no crean que recibirán cosa alguna del Señor. No crean.
No puedo contar con ellos, no crean. De la misma manera, inviertes la palabra y ves que todas esas cosas preparadas para ti van a caer sobre ti por tu lealtad, por tener una lealtad de una pieza como Jesús, por encima de cualquier circunstancia. Bendícelos, Padre. Sean las recompensas hoy sobre ellos, Señor. Y puedan ver señal, Señor, que tú estás, que tú los has traído hasta aquí para escuchar esta palabra, Señor, porque los quieres bendecir, los quieres multiplicar, quieres que todo en ellos vaya bien para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea sobre ti la bendición.